una serie de entrevistas a diferentes extracciones políticas locales y más o menos todos coincidían en esto, ¿no? Cómo este surgimiento de candidatos neofascistas, porque esa la verdad, Milei va contra el Estado, no es que es disruptivo, ni nada, va contra el Estado y va contra la ley, muy básicamente eso, va contra la Constitución. Todo lo que él propone, además de ser impracticable en términos políticos o económicos, además en términos jurídicos es impracticable, ¿sí? Porque aún hoy quisiese la República Argentina retornar, por ejemplo, o traer para sí la pena de muerte, no podría por una prohibición internacional. Pero lo peligroso es que también se subestiman a estos personajes y a las representaciones de estos personajes. Y esa subestimación viene justamente de la dirigencia política clásica, ¿no? Esto lo decía un poco Juan Manuel Pedrini también la vez pasada. No hay que subestimar. Hay que ver que hay dos grandes problemas que a lo largo de la historia siempre hicieron surgir estas figuras. Es la inflación y la pérdida de autoridad de las dirigencias clásicas. Esos dos elementos a lo largo de la historia siempre fueron caldo de cultivo para el fascismo, para el nazismo concretamente. Hay dos cuestiones, Paulo, y lo hablábamos también antes de arrancar esta entrevista, lo que significa también este voto bronca, el descontento de la gente. Y uno puede entender, obviamente, sobre todo en estas últimas pasos había un sinnúmero de posibilidades para votar. Se eligió a este candidato mayoritariamente en el país, entendiendo el descontento que hay a nivel nacional, el fracaso de la dirigencia política, como bien lo decías, la soberbia también que hay en estos sectores, pero la gente entiende lo que realmente está votando, más allá de la bronca, apoyar este tipo de espacios fascistas. ¿Se entiende en el electorado? Vuelvo a este punto de la pérdida de autoridad. Bien, sabemos o tenemos una impresión a partir de las PASO que aquí hay dos lecturas posibles. La primera desde el progresismo es que no saben lo que están votando. Y lo segundo, a lo mejor sería preguntarle al progresismo local y nacional o a las plataformas políticas si se preocuparon por restaurar la autoridad, que es lo que se viene pidiendo hace mucho, ¿sí? La autoridad en un sistema democrático básicamente es el respeto a la ley. Hace unos años, ustedes recordarán un libro muy conocido, Argentina, un país al margen de la ley, de Carlos Nino, que hablaba ya en la época del menemismo, de esta pérdida de desconfianza, esta pérdida y esta desconfianza en las instituciones. Y eso lleva a que si alguien comunica una propuesta sólida, aún sea fantasiosa, ficcional, alocada, podríamos decirlo, va a captar eso. Insisto, para mí, no es ni problema de los electores, Sí. ni problema, Milei en todo caso no es el enemigo, será el FMI el enemigo, pero no es el enemigo Milei. Y por otro lado, esta falta de autoridad de lo político. La autoridad de lo político es ejercer los mandatos constitucionales. Tenemos un presidente, por ejemplo, que hace 2 meses no sabemos nada de la vida de él. Tenemos un ministro de Educación que no ha dicho nada sobre el asunto de la educación pública versus educación tipo voucher, por ejemplo. El ministro de Educación de la Nación no ha dicho nada. Han sido los gobernadores los que han dicho algo al respecto, pero realmente no es sorpresivo que propuestas así, lo dijo Lineras, también el ex vicepresidente de Bolivia, ante la no propuesta concreta por parte de la clase dirigencial política clásica, Milei o sus similares dicen estas cosas, ¿no? Bueno, ganará el que más voucher tiene, si no te alcanza a vender tus órganos. O sea, todas estas cuestiones, insisto, no hay que subestimarlas. Y por otro lado, tampoco hay que ser soberbio ni enojarse con el electorado. Es lo peor. Es lo que siempre recogió el fascismo a lo largo de la historia. Y acá también existe una no comunicación. Se dice mucho esto también de varios dirigentes políticos. Sí. Él solo habla a través de los medios. Primero, el derecho es pura comunicación. El derecho comunica a través de decisiones judiciales, a través de decisiones del aparato administrador, etcétera, etcétera. Tiene dos ventajas, mire. Habla directamente con su electorado, no tiene una estructura burocrática de partidos de por medio. Ni tampoco avaló demasiados representantes en la provincia. No solo que ataca directamente a lo que él dice que él va a matar al kirchnerismo, sino que ataca directamente a Juntos por el Cambio. Claro. De allí la pérdida de votos, ¿no? De Larreta y Bullrich, digamos.
porque se presenta además como una cuestión mesiánica, ¿no? Que todas las él. características de Manuel. Bueno, ante esas características de manual del fascismo, insisto, hay una dirigencia que está paralizada, enojada con el electorado y a su vez no enfrentando a su adversario político. Entonces es un combo bastante peligroso que pone en vilo eso. Y el tercer punto, volviendo a la constitucionalidad o a la inconstitucionalidad, si hay algo que caracteriza a los gobiernos fascistas, lo primero que hizo Hitler al asumir al poder no fue sacar las leyes Nuremberg, conocida por el paquete de leyes antisemitas y básicamente anti todo lo que no sea el partido nazi, fue darle poder a los jueces. Algo que se viene hace mucho hablando, bueno, esto, lo otro. Si hay algo que va a ser, porque alguien va a tener que interpretar estas ilicitudes y quiénes van a ser. Van a ser los jueces. Solo a modo histórico, ¿no? Los jueces nazis siempre decían que ellos fallaban conforme a la voluntad del pueblo, con la aclaración, ¿no? El pueblo era Hitler para ellos. Claro. Milei le habla a un pueblo ficcional, dice a los argentinos de bien, no habla de lo popular, bueno, no, es muy preciso en lo que él dice. Bueno, allí está la respuesta, ¿no? de lo peligroso de un candidato así.